Venezuela en emergencia por motivo del peor apagón en su historia. Solicitudes de asilo de venezolanos se multiplican según Agencia de Refugiados de la ONU. Más fondos para la construcción del muro en proyecto de presupuesto de Trump al Congreso. Y representantes de la OEA tratan de reiniciar el diálogo en Nicaragua. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. La Asamblea Nacional de Venezuela declaró estado de emergencia a raíz del peor apagón que registra el país en su historia. Según cifras de la Asamblea Nacional, unas 17 personas habrían muerto en los últimos 4 días por motivos asociados al corte de energía, cifra que no ha sido confirmada por fuentes de manera independiente. Adriana Núñez Rabascal está cubriendo este apagón desde Caracas y le consultamos cómo están viviendo los residentes esta situación, Adriana. Belén, es un estado de desesperación y calamidad para los ciudadanos venezolanos, porque no solo ha colapsado la electricidad, son 4 días de apagón, sino que también se va acabando el agua. ¿Por qué ocurre esto? Pues al no haber energía eléctrica, las bombas del líquido no... Tras cumplirse 4 días sin servicio eléctrico en la mayoría del territorio venezolano, la Asamblea Nacional, en sesión extraordinaria, debatió este lunes decretar un estado de emergencia nacional. En ese sentido, el diputado Viallo Pilieri aseguró que este mega apagón ha afectado la vida de millones de venezolanos sin distinciones políticas. Hay estados de Venezuela que ni siquiera han tenido un minuto de electricidad desde el pasado jueves en horas de la tarde. Un colapso que indica que no solamente no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay comida, no hay transporte público, no hay posibilidades de comunicación. El dirigente político Andrés Velázquez, por su parte, destacó que el apagón es consecuencia de las nefastas políticas del gobierno en disputa del país. Más de 90 horas de oscuridad, más de 90 horas de muerte, más de 90 horas de sufrimiento y dolor de un pueblo que definitivamente está sometido a la mayor desgracia política. En ese contexto, el diputado Edwin Luzardo indicó que hay un camino para el rescate de la democracia. Todo esto nos conlleva, todo lo que proponemos nos conlleva a que tenemos nosotros que buscar una coalición internacional y reforzada con todo lo que es la movilización nacional. Mientras nosotros no tengamos la decisión de desalojar al régimen, con el importante apoyo internacional y con la movilización nacional, no resolveremos ninguno de estos problemas. En tanto, el ministro de Información del Gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, informó sobre la suspensión de las clases y de las actividades laborales en todos los organismos públicos de la nación este lunes e insistió en que el apagón es producto de un sabotaje producido por la denominada derecha radical del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Debido a este mismo apagón, nosotros perdimos la comunicación con ustedes momentáneamente. ¿Por qué pasa esto? Porque el apagón, desde el pasado jueves y hasta hoy, que lleva ya 4 días, ha provocado que las telecomunicaciones tampoco funcionen. Les comentaba el tema del agua. Se va perdiendo el agua potable en la ciudad de Caracas, la gente tiene que ir hacia los ríos, hacia las montañas, por donde cae agua, y allí con pequeños recipientes recogen lo que pueden tener para asearse dentro de sus hogares y también mantener la higiene de los alimentos. Pero todo esto ha provocado que los venezolanos estén muy nerviosos, porque no saben cuándo va a retornar la energía eléctrica. La posición del Estado ha sido la de reiterar que se trata de un ataque cibernético, pero no dicen cuándo se va a solucionar este problema. Adriana, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura y a las reuniones que representantes de la ONU mantengan con autoridades del gobierno en disputa, así como del gobierno interino que se encuentran actualmente allí, y entendemos también lo adversa que puede volverse la cobertura en estos casos. Muchísimas gracias, Adriana. El prolongado apagón en Venezuela extiende sus efectos colaterales más allá de las fronteras de ese país. Inmigrantes venezolanos en Estados Unidos expresan incertidumbre y ansiedad por no saber del paradero de sus seres queridos ante la falta de comunicación. Varios días se ha mantenido una falla de suministro de energía eléctrica en Venezuela, la cual ha dejado a muchas ciudades a oscuras desde el pasado jueves en la noche. Este apagón ha dejado también incomunicada a gran parte de esa población cuya familia en el exterior
no sabe en qué situación están realmente. Así le sucedió a Katiuska Rodríguez, quien reside en Miami, y apenas este lunes al mediodía fue que logró hablar con sus padres, quienes viven en el estado Aragua, al centro de ese país, en video a través de WhatsApp. No saber de ellos, de verdad fue súper angustiante todo el fin de semana, donde no pudimos comunicarnos porque todo se une. No hay teléfono, ellos no tienen carro, llegó el momento en que no había luz, no había líneas telefónicas, se fueron. Así como muchos inmigrantes venezolanos, esta activista se preguntó durante días sobre las condiciones de su familia. Para ella, era muy duro observar a través de las redes sociales ciudades a oscuras y gente desesperada buscando alimentos. Su padre, Néstor Rodríguez, le explicó en la llamada que no hay manera de hacer compras, ni siquiera de comida. Entonces no hay posibilidades de cómo comprar, porque no hay efectivo. Las personas han tenido dólares, imagínate que las ventas han sido en dólares. La gente que tiene guardado en su casa un billete de 10, 20 dólares baja y sale y compra algo. Servicios como el agua potable también fallaron tras el apagón. Con la distancia, la impotencia y la angustia alcanza a la familia de los inmigrantes de Venezuela. Y resulta que no tenían dólares, no pudieron comprar, es decir, no comieron. Por su parte, voceros del gobierno de Nicolás Maduro le han atribuido la falla de energía eléctrica a sabotajes dirigidos desde Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Demócratas y republicanos en Washington han reaccionado al prolongado apagón en Venezuela. La demócrata Debbie McCaskill-Powell y el republicano Marco Rubio han responsabilizado al gobierno de Nicolás Maduro por los cortes de energía, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló que el desastre no es culpa de Estados Unidos y el gobierno venezolano afirma que el devastador episodio es resultado de un sabotaje dirigido por Washington. Más adelante, crisis empuja a venezolanos fuera de sus fronteras. Y representantes de la OEA buscan destrabar diálogo en Nicaragua. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Estados Unidos impuso sanciones a un banco ruso este lunes por sus tratos con la petrolera estatal PDVSA. La entidad rusa es considerada un salvavidas financiero para el gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro. La administración Trump ha tomado varias medidas para debilitar al gobierno de Maduro y reforzar al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como presidente interino. Sin embargo, Maduro, quien acusó a Guaidó de un intento de golpe de Estado dirigido por Estados Unidos, cuenta con el respaldo de Rusia y China y continúa teniendo el control de las instituciones estatales, incluidos los militares.
La crítica situación en la que viven millones de venezolanos debido a la falta de alimentos y medicina ha llevado a un incremento significativo en los últimos 12 meses de la solicitud de asilo. Así lo reportó la Agencia de la ONU para Refugiados. Más de 400.000 venezolanos han presentado peticiones de asilo a nivel mundial desde el año 2014. Allá no tenía remedio, aquí me lo estaban consiguiendo, estoy tomando remedio porque estoy enferma. Esta situación llevó a Elena Gómez a buscar refugio en Colombia, uniéndose así a los 248.000 venezolanos que han presentado peticiones de asilo tan solo en 2018. Lo que hemos constatado es que en las últimas semanas y meses, quizá desde finales del año 2018, ha aumentado el número de personas en situación de vulnerabilidad extrema. El perfil de los venezolanos que salen es uno de mayor vulnerabilidad que en el pasado. Y pensamos que esto es por la deterioración de la situación dentro de Venezuela. Explicó en conversación con La Voz de América vía Skype desde Panamá William Spindler, vocero de ACNUR para las operaciones en torno a Venezuela. La agencia sigue de cerca el flujo migratorio de los venezolanos después de los incidentes registrados a finales de febrero en la frontera colombo-venezolana. Desde el 23 de febrero, muchas de las fronteras están cerradas oficialmente del lado venezolano, pero que personas continúan saliendo del país a través de trochas y de otras formas irregulares. Lo que según ACNUR genera retos para los países receptores, que de acuerdo a esta agencia proveen asistencia humanitaria, social e inclusión económica para los refugiados, concentrados en su mayoría en América Latina, donde se han recibido 2/3 de estas solicitudes. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Representantes de la Organización de los Estados Americanos buscan reactivar el diálogo en Nicaragua. Para ello mantuvieron encuentros este lunes con delegados tanto del gobierno como de la oposición para conocer las propuestas y buscar una salida al conflicto que lleva ya casi un año. Luis Ángel Rosadilla es el representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos que llegó a Nicaragua para reunirse con el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica. La OEA plantea que se necesitan unas reformas electorales para resolver la crisis sociopolítica. La Alianza Cívica insiste en que las exigencias siguen siendo la libertad de todos los opositores, el respeto a las libertades públicas, justicia para las víctimas y reformas electorales que garanticen elecciones transparentes. Para ello solicitarán a la delegación de la OEA que participe como garante de la negociación, aseguró a La Voz de América Max Jerez, uno de los representantes de la mesa de negociación. Como Alianza Cívica es muy importante que la Organización de Estados Americanos tenga una función de garante del proceso y que ayude a la implementación de los acuerdos que surjan de la mesa de negociación. Mientras tanto, la delegación del gobierno ha planteado al grupo de la OEA que está dispuesta a hacer reformas electorales, garantizar justicia a las víctimas y liberar a algunos prisioneros políticos. Sin embargo, pide a cambio la suspensión de las sanciones en contra de la administración sandinista. A suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población. Hasta el momento, la negociación entre el gobierno y la oposición se ha suspendido luego que los obispos de la conferencia episcopal se retiraran de la mesa y la oposición manifestara que no volverá a las conversaciones hasta que vea voluntad del Ejecutivo para buscar una salida a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. En breve, nuevo proyecto de presupuesto de Estados Unidos y las dudas tras una nueva tragedia aérea.
Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El presidente Donald Trump presentó su plan de presupuesto para el año fiscal 2020 por la suma de $4.700.000.000.000. Una importante suma de ese monto está destinada a la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Happy Budget Day. El presidente Donald Trump presentó su plan de presupuesto para 2020 y estos son los gastos estimados para la construcción de un muro o barrera en la frontera sur de Estados Unidos. En el año fiscal 2020, el presupuesto proporciona una financiación considerable de $8.600 millones para completar la construcción del muro y otros recursos de seguridad fronteriza. El monto es 6 veces más de lo que el Congreso otorgó para proyectos fronterizos en los últimos 2 años fiscales y superior a los 5.700 millones que pidió Trump en 2019 para los mismos fines y que ocasionó el cierre del gobierno más largo de la historia en Estados Unidos. La solicitud del presupuesto, sin embargo, promueve, según la Casa Blanca, un gasto gubernamental responsable. Este presupuesto contiene casi $2.700.000.000.000 en ahorros, la mayor reducción en cualquier administración en la historia. Pero la promesa de campaña del mandatario sigue generando resistencia en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, lo expresó en un tuit. El Congreso se negó a financiar su muro y él se vio obligado a admitir la derrota y a reabrir el gobierno. Lo mismo se repetirá si lo intenta otra vez. Esperamos que haya aprendido su lección. Washington enfrenta un plazo el 1 de octubre para financiar un nuevo año fiscal del gobierno, pero uno más inmediato les espera a los senadores, quienes considerarán este jueves una resolución que podría revocar la declaración de emergencia nacional de Donald Trump para el financiamiento del muro. Aunque según la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, pareciera no haber disposición de dar un paso atrás. El presidente está tomando la autoridad constitucional que el Congreso le otorgó. No olvidemos que la única razón por la que tiene el derecho de llamar a una emergencia nacional es porque el Congreso le da el derecho de hacerlo. No hicieron su trabajo. El presidente está cumpliendo su deber y él se asegurará de hacer lo que sea necesario para proteger a la gente de este país, asegurar nuestras fronteras. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Es la segunda tragedia aérea que involucra a un Boeing 737 MAX 8 en menos de un año. En esta ocasión, 157 personas provenientes de 30 naciones fallecieron este domingo. Un accidente que arroja nuevas dudas sobre estas aeronaves. Los socorristas siguen cribando los escombros del Boeing 737 MAX 8 de la compañía aérea Ethiopian Airlines, recogiendo los restos de las 157 víctimas del accidente en bolsas de plástico, mientras las excavadoras ayudan en la búsqueda de indicios para entender lo que ocurrió. El descubrimiento de las 2 cajas negras permitirá desvelar por qué el avión que volaba desde Addis Abeba hacia Nairobi se estrelló 6 minutos después del despegue. La Autoridad de Aviación estadounidense ha planteado la posibilidad de que el accidente fue causado por un software antibloqueo automatizado en el modelo MAX 8 que puede haber sido activado erróneamente por datos de vuelo incorrectos, llevando a los pilotos a tener problemas con el sistema de control del avión. Hay algunos sistemas que impiden que las personas realicen correcciones demasiado grandes, que aporten datos más grandes o que dejen de hacer algo contraproducente. Y creo que estos son los sistemas que a veces anulan lo que el piloto está tratando de hacer para salvar la situación. El accidente ocurrió 5 meses después que un avión Boeing del mismo modelo de la empresa Lion Air se estrelló en Indonesia. A pesar de ser demasiado temprano para verificar una directa conexión entre los 2 casos, por seguridad, más de 20 compañías aéreas decidieron dejar en tierra sus Boeing 737 MAX 8, entre ellas
las chinas, que poseen la mayoría de estos modelos. Lion Air fue claramente el resultado de pilotos inadecuadamente entrenados y un avión que nunca debería haber sido despachado. Aquí no sabemos lo que tenemos seguro, pero no parece ser algo directamente relacionado con la acción del piloto. Las víctimas a bordo del avión eran de 33 diferentes países, entre ellas 22 funcionarios de las Naciones Unidas que viajaban hacia Kenia para una asamblea sobre medio ambiente. Jacopo Luzzi, Voz de América. El hockey no tiene ahora la limitación de ser practicado solo en el hielo o en el campo de césped. Ahora puede practicarse también bajo el agua. Este deporte es una curiosa combinación entre el hockey, el waterpolo y los clavados. Es de verdad un deporte de equipo, porque no importa qué tan habilidoso sea un jugador individual, eventualmente va a tener que subir a respirar. Las reglas del hockey subacuático son sencillas. Hay 2 equipos de 6 jugadores y 4 sustitutos. Cada jugador tiene un tubo de respiración o snorkel, anteojos, un gorro, aletas y un palo de plástico o stick de 30 centímetros de largo. El objeto del deporte es lograr control del disco o puck y anotar un gol penetrando con este en el marco contrario. El puck está hecho de plomo recubierto de caucho y pesa 1,5 kilos. La Universidad George Mason en las afueras de Washington es una de 9 instituciones de educación superior en el país que incluyen el hockey subacuático entre sus deportes oficiales. Formo parte del equipo masculino de Estados Unidos que compite alrededor del mundo. Nos preparamos para el campeonato mundial, por lo que pasamos entre 10 y 20 horas semanales en la piscina en el año anterior. La mayoría de los equipos de hockey subacuático son mixtos. En el hockey subacuático hay un elemento 3D que no hay en otros deportes, pues uno se puede ubicar en el fondo de la piscina o en la superficie. Hoy en día, tan solo alrededor de 200 jugadores practican el hockey subacuático profesionalmente en Estados Unidos, pero todos esperan que este curioso deporte gane popularidad en el futuro. Gilberto Cabrera, Voz de América. Después de la pausa, lo que revela la migración en los océanos y las nuevas herramientas para resolver investigaciones criminales. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Tras 15 meses de gestación, una jirafa de 12 años dio a luz a una cría de más de 1,82 m. La especie está altamente amenazada y su número ha sufrido un descenso del 90% en las últimas décadas, lo que la convierte en uno de los mamíferos con mayor riesgo de extinción en el mundo.
Científicos están estudiando la manera en que las migraciones verticales de pequeños crustáceos afectan el océano, pues con estos resultados podría preverse los cambios climáticos en el futuro. Puede que la vida en el planeta dependa de pequeñas criaturas, como estas. Científicos de la Universidad de Stanford, en California, investigan el ritmo del océano y la forma en que las migraciones verticales de diminutos animales marinos, como el camarón de salmuera, el krill y el zooplancton, contribuyen a la mezcla de las aguas en el océano. El océano es el principal sumidero de nuestras emisiones de carbono. Proporciona peces para muchas comunidades costeras, realmente para todo el mundo, pero lo que estamos interesados es en su salud y su futuro. Con la ayuda de cámaras con sensores de alta velocidad, en un laboratorio se busca reproducir la formación de estas migraciones verticales, mientras se le hace seguimiento a qué sucede cuando los crustáceos nadan a través de diferentes concentraciones salinas. Podemos, de hecho, hacer experimentos de laboratorio con ellos para comprender con claridad la dinámica de fluidos que ocurre cuando presencias una migración en enjambre, a través de una columna de agua estratificada. Cuando vemos a uno solo de estos camarones nadar en el agua, no parece ser interesante, pero cuando millones y millones de ellos lo hacen al mismo tiempo, la historia es diferente, pues los remolinos que causan impactan significativamente el océano en su totalidad. Lo que estamos tratando de hacer es entender los procesos que impulsan la circulación oceánica. Por ejemplo, porque esto nos permitirá predecir lo que sucederá con el clima en el futuro. Tal parece que estas diminutas criaturas marinas son mucho más que pequeños habitantes de nuestros océanos. Son las estrellas de este espectáculo llamado vida. Natalí Salas Guaitero, Voz de América. Gracias a estos datos recogidos del análisis de ADN, investigadores están logrando resolver crímenes que por años permanecieron sin resolverse. De este modo, un árbol genealógico puede convertirse en una herramienta útil para atrapar criminales. En 1988 se descubrió que April Tinsley, una niña de 8 años de Fort Wayne, Indiana, había sido violada y estrangulada. Por 30 años, el autor del crimen dejó notas de burla a la policía que infructuosamente seguía investigando el caso. Pero en 2018, con la ayuda de científicos de Paramount Nanolabs en Reston, Virginia, fue resuelto, pues con un análisis avanzado de ADN se estableció la ubicación de John Miller, de 59 años, quien confesó el crimen. En el caso de April Tinsley no obtuvimos compatibilidades tan cercanas como nos hubiera gustado ver. Estaba trabajando principalmente con primos en tercer, cuarto y quinto grado. Cissy Moore, genealogista genética, señala que basándose en el perfil de ADN de un sospechoso, se construye el árbol genealógico utilizando información de bases de datos abiertas de ADN, archivos de periódicos y datos del censo. Ellen Greytag, directora de bioinformática de Paramount Nanolabs, narra el aporte a partir del método Snapshot, que usa tecnología fenotípica, la cual ayuda a determinar las características físicas de una persona, como lo son el color de los ojos, la estatura y el tipo de sangre. Podemos mirar muestras de la escena de un crimen en la que no sabemos qué aspecto tiene la persona y hacer predicciones. En entrevista con Anna Rice, periodista de La Voz de América, expertos además resaltaron que aunque la información es útil para las investigaciones, no siempre es la clave para resolverlas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el desfile de celebración por el cierre de los carnavales en Grecia. Hombres enmascarados vestidos con trajes de novia recrean una antigua tradición. Cientos de residentes y turistas observaron el desfile anual que tuvo lugar en una de las principales avenidas de esta ciudad griega. Les informó Belén Mora.